Qué accidentada la clase hoy, ¿eh? Yo le había avisado por el chat, pero no me llegó a leer. Entre el salame del profesor que se olvida de enchufar la computadora y el maldito Zoom, muy cortado esto. Pero bueno, es lo que hay. No soy como Marucci que tiene plata y paga su propio Zoom. Sí, igual Marucci al final terminó usando Webex porque no le daba la capacidad. Sí, Así que terminó sí. pagando medio. Igual creo que para el examen, ¿qué les dijo? ¿Vamos a usar Zoom o Webex? La verdad que no tengo idea, creo que Zoom, pero no estoy al tanto. Sí, para el examen Zoom. Un profe porque dijo que lo puede dividir En salas. cada sala. Sí, porque si no se imaginan 4 profesores tomándole a uno, no, es una desventaja enorme. Además tiene como 200 alumnos, así que estaría... Lo que pasa que es, yo quise hacer lo mismo para el examen nuestro, para el examen nuestro, pero claro, el problema es que para dividir en salas tenía que pagar. Y la verdad no es un buen momento para pagar en dólares. Pero Carlos paga, creo, por lo que había dicho. Sí, por eso, sí. Sí, igualmente Marucci dijo que es el último mes que paga, que el próximo parcial no va a ser así. Igual es un robo lo que te cobran. Qué rata de alcantarilla que es. Está cada día más miserable. Como $15 dijo que le cobraban igual. Una Sí. Acá re caro. ¿Qué son $15 para el doctor Marucci? Profe, por ese precio que nos apruebe a todos y lo dé de baja. Vamos a hacer lo posible. Ofrézcanse ustedes, hagan una colecta, $1 por cabeza. Le pagamos la licencia sin límite de participantes. Que pagamos Zoom y vos nos aprobás. Total, somos un grupo reducido, capaz que no se da cuenta nadie que nos aprobaron así nomás. Ay, Dios. Seguro nos toma Siles y nos aprueba a todos. Ay, bueno, vamos a lo nuestro. Volviendo, estábamos en los inicios de la presidencia de Juárez Selman. Entonces yo les dije que en primer término intervino a las provincias que le habían votado en contra en el colegio electoral. Y por otro lado, Juárez Selman rápidamente va a romper con quien había sido su padrino político. Llega de la mano de Roca a la presidencia, siendo su concuñado y confidente, pero rápidamente Juárez Selman cayó en un error garrafal, en el mismo error que caen todos los 4 de copa, que no se dan cuenta que llegan porque los impone alguien políticamente mucho más hábil y mucho más fuerte. Y hoy, como todos los ineptos se la creen, se rodearon de gente que les dice todo que sí, que sos el más grande, los amigos del campeón, y llevaron al país al desastre. Pues claro, Juárez Selman pensó que el mando del partido y que las dotes de liderazgo se transmiten junto con la banda y el bastón presidencial, cosas que no son así. Lo que se transmite es el mando. Pero claramente el liderazgo y el carisma de Roca, Juárez Selman no lo tenía. Sin embargo, Juárez Selman se la creyó y se constituyó lo que se conoció como el unicato en aquel momento, el gobierno del único, erigiéndose en prácticamente el principal líder político del país, unificando en su cabeza la presidencia del único partido organizado y de la nación. Con Roca, esta verticalidad se había dado por el peso político que tenía Roca. Era el vencedor del desierto, el vencedor de Buenos Aires del 80. Era una figura importante, imponente Roca, políticamente hablando. No existía y llegó a la presidencia por Roca. Porque cuando arranca la presidencia se cree que llegó por méritos propios. Y así le fue. Como ya les digo, se rodeó de una camarilla
que se conoció como los incondicionales del presidente, y chocaron la calecita los maestros. Encima, a diferencia de Roca, que tuvo que administrar en la escasez, producto de la crisis dejada como consecuencia de la guerra de federalización de Buenos Aires y del saneamiento de la economía que continúa de la gestión de Avellaneda, producto del endeudamiento al que había estado sometido el país anteriormente, a Juárez Celman le toca una época de bonanza económica. En este sentido, ¿qué es lo que ocurre? Había comenzado, del mismo modo que ya estaba afianzado el capitalismo industrial, como segunda fase del desarrollo capitalista, estaba apareciendo el capitalismo financiero, los grandes grupos financieros y el sistema financiero internacional. Es decir, un sistema en el cual prepondera no el capital industrial, el capital productivo, sino el capital especulativo. Y en este sentido toma preponderancia el Banco de Londres, principal árbitro de las finanzas internacionales en aquel momento. Luego de la segunda posguerra sería reemplazado por Wall Street. El principal centro financiero es Londres, en 1886. Y precisamente manejan la ganancia del capital y el establecimiento del capital con las tasas de interés. Entonces, por ejemplo, bajan las tasas de interés en los países de origen del capital, llámese Inglaterra, llámese Estados Unidos. El capital especulativo, como ya no gana tanto, ¿qué hace? Busca lugares donde les den una alta tasa de ganancia. En este sentido, el Río de la Plata era una buena chance de ganar guita fácil, como siempre lo fue este país. Entonces, los 4 años de Juárez Celman, hasta que estalle la crisis, serán años de bonanza económica, producto del desembarco de numerosos capitales de origen británico y norteamericano. Pero estos capitales, reitero, lejos de apoyar un proceso de desarrollo autónomo del país o de desarrollo industrial del país, se usaron para lo que se usaron toda la vida, la timba y la bicicleta financiera. Entonces yo vengo, pongo la plata, la dejo depositada, gano todo lo que pueda, y cuando ya la tasa de interés de acá no me conviene, la saco y la mando a otro lado. Y cuando se van, te dejan el país endeudado y descapitalizado. Y esto es lo que va a ocurrir durante la gestión de Juárez Celman. A esto, lo que también se va a agravar será como consecuencia del extremo liberalismo de Juárez Celman. Juárez Celman tenía un libro de cabecera que se llamaba El hombre contra el Estado. Es decir, el Estado era algo que había que aniquilar, que había que anular, porque aplastaba toda posibilidad de desarrollo. En consecuencia, durante el gobierno de Juárez Celman se van a intentar privatizar numerosas líneas férreas, se intentarán privatizar las obras sanitarias de la capital y de salubridad. Las obras públicas en manos del Estado también se privatizan a consorcios concentrados extranjeros. El Estado, en vez de estratégicamente decir, bueno, ¿por dónde trazo las líneas férreas y a quién se las concedo?, concede la proyección de líneas férreas también a los privados. Y esto llega a su máxima expresión con la Ley de Bancos Garantidos del año 1887, por la cual faculta a los bancos provinciales y a los bancos privados emitir moneda. Ustedes están escuchando este disparate, ¿no? En vez de tener un único centro emisor de moneda en manos del Estado Nacional, este abre el juego para que emita moneda cualquier institución financiera. Para que se den una idea, nos juntamos 4 o 5, armamos una masa de dinero, pedimos una licencia y emitimos moneda. Emitimos moneda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es el garante de la liquidez de esa moneda? El Estado. Vos podés emitir, pero claro, vos no sos soberano, el soberano es el Estado. Entonces yo, como privado, emito moneda, pero la emito a nombre del Estado. Emito, y después el plato roto que lo solucione el Estado. Esto es lo que ocurre durante el gobierno de Juárez Celman. En este sentido, para que se den una idea, fíjense lo que le pongo en la parte final de esta filmina, la de bancos garantidos.
El circulante, es decir, la masa monetaria del país, la cantidad de billetes circulando en el país, pasó de 88 millones cuando asume Juárez Celman a casi 300 millones en el año 1890, que es cuando renuncia. Es decir, la masa monetaria prácticamente se quintuplicó. Es decir, había 5 veces más cantidad de billetes en el año 1890 que en 1886. Pero esos billetes eran garantizados por la convertibilidad al patrón oro. ¿Y quién debía garantizar esa convertibilidad? El Estado. Con lo cual, para reabsorber todos esos billetes, el Estado prácticamente se tuvo que despojar de sus reservas. Y en 1889 esto lleva a la crisis. Como en una de las tantas cambios cíclicos del capitalismo, la Banca de Londres cambia la tasa de interés, suben las tasas de interés en los países capitalistas, en los países donde se origina el capital, y todos esos capitales golondrinas especulativos que se radicaron aquí durante 4 años, la fugaron toda y se rajaron al lugar de origen. Y a vos te dejaron al país quebrado, descapitalizado y completamente destruido. Esto generó un proceso hiperinflacionario en 1889, a tal punto que prácticamente llevamos a la quiebra a una vieja conocida nuestra, la casa Baring Brothers. La bicicleta financiera, el juego desmedido de bolsa y demás generaron la crisis. Y como de costumbre, la crisis la generan los capitalistas, pero las pérdidas las tiene que solventar el Estado. En este sentido, el Estado fue quien salió a intervenir en el mercado con la compra de oro para tratar de frenar la inflación. En este sentido, lo que no se dieron cuenta es que el mercado del oro es mundial y no nacional. En consecuencia, la tasación del mismo está fijada en otros lugares. Y para bajar el precio del oro, el ministro de Economía no tuvo mejor idea que vender las reservas del gobierno. El oro, en vez de bajar, subió. Y reitero, el país se queda sin reservas. Es como si hoy en día el Estado argentino saliera a vender dólares para tratar de bajar el precio del dólar. Te descapitalizás. Te descapitalizás. Y en Europa, en ese momento, había gran cantidad de demanda de metálico. Con lo cual, era el propio capitalismo quien fijaba el precio del oro. Con lo cual, la crisis que habían generado los privados erosionó la credibilidad económica del Estado. Esta crisis económica desatada en 1889 surge la aparición de la oposición política. Porque en este país siempre pasa lo mismo. Mientras las cosas andan medianamente bien económicamente, nadie se acuerda ni de la legalidad, ni de la Constitución, ni de la corrupción. Ahora, cuando vienen épocas de vacas flacas, todos se acuerdan de que hay corrupción, de que el país no funciona institucionalmente. ¿Y por qué menciono esto? Porque en 1889 iba a aparecer algo que prácticamente no se veía desde 1880. Oposición política al gobierno. En este sentido, en 1889, en el medio de la crisis, en el medio de esta crisis económica, los secuaces de Juárez Celman, esta camarilla que rodea al presidente, además de darle su apoyo, convoca a un banquete para darle su apoyo incondicional, de allí que se llamaron los incondicionales del presidente, y a su vez también comienzan a discutir la sucesión presidencial en 1892. Es decir, estamos en el septiembre del año 89. El país al borde de la ruina económico-financiera, y estos ya quieren empezar a discutir quién va a ser el sucesor de Juárez en 1892. Y propondrán la candidatura de Miguel Cárcano, director de Correos y Telégrafos durante la gestión de Juárez, como candidato a presidente. El director de Correos y Telégrafos, candidato a presidente. La dirección de Correos y Telégrafos a fines del siglo XIX tenía prácticamente rango de ministro.
Piensen ustedes el medio de comunicación por excelencia, correo y telégrafo. Lo cierto es que esta actitud, este banquete apoyando incondicionalmente al presidente y discutiendo candidaturas cuando el país estaba en una crisis financiera enorme, genera, reitero, el surgimiento de oposición política. En este sentido, un viejo hombre del autonomismo, Aristóbulo del Valle, reúne en su casa a políticos de distinta afiliación, donde comienza a hablarse en contra del gobierno. Y en respuesta a este banquete que se había hecho en apoyo al presidente, un joven periodista del diario La Nación, Francisco Barroetaveña, convoca a un mitin es una reunión política, a reunirse en el Jardín Florida de Buenos Aires. En septiembre de 1889 surge una oposición política al presidente. Surge lo que se conoció primero como la Unión Cívica de la Juventud, que luego de este acto se convertiría en Unión Cívica. Allí se reunió la Juventud Independiente de Ideas Democráticas, a la cual se sumaron viejos federales, viejos roquistas enemistados con Juárez Celman, católicos, el mitrismo, es decir, había de todo ahí, una bolsa de gatos era verdaderamente. Pero era la primera oposición seria a uno de estos gobiernos surgidos luego de 1880. Y el gran héroe de aquella jornada, el gran orador de aquella jornada, vivado hasta el cansancio, fue la figura de Leandro Nicéforo Alem. El gran Leandro Alem, quien allí manifestó claramente ante la juventud reunida en el Jardín Florida: si necesitáis a un joven de largas barbas blancas, coread mi nombre, que correré presuroso a ocupar mi puesto de combate entre vosotros con el ardor de los primeros años. Claramente, Leandro Alem se estaba convirtiendo en el jefe de la oposición política al gobierno de Juárez Celman, y esta organización juvenil que había surgido allí ya claramente quita esto de Unión Cívica de la Juventud, le quita lo de juventud, la verdad, Alem, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, de jóvenes no tenían nada a esta altura del partido. Y surge la Unión Cívica como un movimiento político de oposición al gobierno de Juárez Celman. Y decide concurrir a las elecciones legislativas que estaban programadas para el mes de febrero de 1890. No pudieron concurrir porque no lograron las adhesiones necesarias, ni tampoco los inscriptos en el padrón necesario. En ese momento no había un padrón oficializado por el Estado, sino que días antes de la elección uno tenía que ir al registro cívico y anotarse para votar. En el medio se había producido un pequeño mejoramiento de la situación económica. Esto generó que bajara la intensidad de la acción de los militantes de la Unión Cívica, no pudieron concurrir a las elecciones legislativas, y parecía que esta Unión Cívica iba a desaparecer en la intrascendencia. Sin embargo, en el mes de abril se produce un recrudecimiento de la crisis económica, vuelve a dispararse nuevamente el precio del oro, que había logrado estabilizarse, y producto de ello, el 13 de abril de 1890, decide convocarse a un nuevo mitin, esta vez en el Frontón Buenos Aires. En este sentido, ya la Unión Cívica tenía una plataforma mucho más definida. Claramente sus postulados eran la defensa de las libertades públicas, la pureza y la libertad de sufragio, terminar con el fraude electoral, la honradez administrativa frente a la corrupción que veían por parte del gobierno de Juárez, y la defensa de las autonomías provinciales y del régimen municipal. Como consecuencia de esto que yo les mencioné hoy, de cómo los presidentes utilizaban la herramienta de la intervención federal para castigar a las provincias que le eran opositoras políticamente hablando. Muy difuso el programa de la Unión Cívica, pero claramente con un contenido. Aquí comenzará la lucha por el sufragio. Esta lucha que se extenderá hasta la sanción de la ley Sáenz Peña en el año 1912. Y de los fragores de esto que se está gestando aquí también surgirá el primer partido político moderno, como veremos. Entonces, reitero, esta Unión Cívica que resurge como consecuencia del resurgimiento de la crisis económica,
convoca este acto en el Frontón Buenos Aires para el domingo 13 de abril de 1890, y luego de esta reunión comienza a conspirar para bordear al gobierno de Juárez Selman. Claramente comenzará a organizarse una conspiración cívico-militar. Claramente el líder civil de esta conspiración era Leandro Alem, mientras que la conducción militar de la misma iba a estar en manos del mitrismo. Con lo cual, con esto ya les dije todo. Una revolución militar conducida por el mitrismo era un suicidio político. Encima, Mitre puso a sus hombres del ejército para la revolución, pero él no participó. Antes de que estallara la revolución, se rajó a Europa a pasear. Tan valiente como siempre, Mitre. Mientras sonaban los tiros, el maestro paseando por Europa. Lo cierto es entonces que en esta unión cívica, como verán, convergen viejos roquistas enemistados con Juárez Selman, viejos mitristas con Mitre a la cabeza, viejos autonomistas como Del Valle, como Alem, y precisamente conspiran para derribar al gobierno de Juárez. Iba a tener un conductor político que era Alem, y la conducción militar de esta conspiración la tiene en sus manos el general Campos. En este sentido, el gobierno sabía que se estaba conspirando, a tal punto que Juárez decide arrestar a la cúpula del ejército que estaba conspirando, o mejor dicho, a los militares implicados en la conspiración, detiene al general Campos. Sin embargo, en los sucesos que estaban por estallar va a influenciar la interna que vivía Juárez Selman con Roca. Como ya les dije hoy, Juárez Selman se distanció de Roca, y ahora Roca se iba a cobrar su venganza. ¿Qué es lo que veía Roca? Si continúa el gobierno de Juárez Selman, el régimen que yo logré implantar en el 80 está liquidado. Ahora, si triunfa la revolución conducida por Alem y se impone el sufragio libre, nosotros en elecciones libres no le ganamos a nadie. Es decir, si continúa uno, estamos liquidados. Si llegan los otros, estamos liquidados. ¿Qué hacemos? Roca consideraba que era necesario un movimiento de fuerza que triunfara hasta ahí. Es decir, que tuviera la fuerza necesaria como para liquidar a Juárez, pero que no triunfara definitivamente. Y es lo que iba a terminar ocurriendo. Y curiosamente, el general Campos, estando detenido, recibe la visita de Roca días antes de que estalle la revolución. Y luego de la visita de Roca es liberado. El que quiera creer, que crea. Pero claramente Roca influenció en los sucesos que estaban por venir. Y es así como el 26 de julio de 1890 estalla lo que se conoció como la Revolución del Parque. Se llama Revolución del Parque porque precisamente las fuerzas de la Unión Cívica toman el Parque de Artillería, que está emplazado donde hoy está el Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle, y allí su nombre, Revolución del Parque. Claramente la idea, ¿cuál era? Marchar sobre la Casa de Gobierno, destituir al presidente, meter preso al presidente, al vicepresidente, a los ministros. Lo clásico que tenés que hacer en una revolución. Vas, destituís y armás un gobierno provisorio. Y esta es la idea de Alem: marchar sobre la Casa Rosada, tomar preso a Pellegrini, a Juárez Selman, a los ministros, establecer un gobierno provisorio que estaría presidido por él y convocar elecciones libres con el compromiso de que ninguno de los participantes de la revolución podía presentarse como candidato. Sin embargo, Campos aconseja que en vez de marchar sobre la Casa de Gobierno, atrincherarse en el parque. Con lo cual la revolución estaba liquidada antes de empezar prácticamente. Porque vos en una revolución necesitas movilidad, necesitas ir ganando territorio, necesitas ir sumando gente. Si estás encerrado en un lugar, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Rodeó el parque de artillería, un día, 2 días, al tercer día se rindieron, porque ya no tenían provisiones, no tenían armas, no tenían municiones. Y acá es donde se ve la traición del general Campos. ¿Como militar no sabías esto? Lo cierto es que la revolución duró 3 días, 26, 27 y 28 de julio de 1890. La conducción de la represión al movimiento revolucionario quedó en manos del vicepresidente Carlos Pellegrini.
Juárez Celman decide marchar a Rosario para reclutar tropas y avanzar luego con contingentes de las provincias. Pero reitero, la conducción de la represión del movimiento estuvo en manos del vicepresidente Pellegrini, hombre de Roca, el mismísimo Roca, sin cargo alguno, pero con su influencia política, y el ministro de Guerra, otro hombre del roquismo, el general Nicolás Levalle. En consecuencia, luego de 3 días, la revolución del Parque termina rindiéndose, y el resultado terminó siendo el que pretendía Roca. En este sentido, Juárez había querido ser el único, el líder absoluto, por lo tanto, también fue tomado como el único responsable de la crisis y entregado como chivo expiatorio para el oficialismo reinante. Y la crisis política, al derivar en crisis, la crisis económica, al derivar en crisis política, terminó quedándose solo. Y obviamente, Roca fue muy hábil para maniobrar y retener en sus manos el liderazgo del Partido Autonomista Nacional y seguir siendo la figura más influyente del país. Como consecuencia de esto, entonces, si bien la revolución es sofocada, no logra triunfar, el gobierno de Juárez queda herido de muerte, y como diría el senador Pizarro, la revolución está vencida, pero el gobierno ha muerto. En consecuencia, el 6 de agosto de 1890, Juárez Celman renuncia a la presidencia de la Nación y asumiría como presidente Carlos Pellegrini. ¿Cuál será la principal consecuencia de la Revolución del Parque de 1890? La caída del gobierno de Juárez Celman. La Revolución del Parque precisamente termina con la presidencia de Juárez y la llegada de Carlos Pellegrini a la presidencia de la Nación. Pero también es cierto que más allá de su derrota en la revolución, claramente se ha constituido un grupo opositor al oficialismo reinante. Esta unión cívica, que va a tener una actuación preponderante, como veremos, a la brevedad, en 1891, porque daría origen al surgimiento del primer partido político moderno de la Argentina. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que Profe. quieras hacer? Sí. ¿Y económicamente cómo estábamos en ese momento? Al borde de la quiebra. Estábamos por entrar en default, porque en ese mes de agosto de 1890 teníamos un vencimiento de deuda y no teníamos con qué pagarlo. En efecto, Pellegrini no asumió hasta que juntó a todo el mundo en su casa, banqueros, industriales, estancieros, miembros de la élite política de ese momento, lo juntó en la casa, les dejó una hoja en blanco y les dijo: señores, no hay con qué pagar la deuda, si tengo el apoyo económico de ustedes, agarro, si no, no. Les dejó el papel en blanco y de bueno, a ver con qué aporta cada uno. Parece que los dejó ahí como media hora. Cuando volvió, estaba suscripto al empréstito con el sector privado argentino. Esto es algo que siempre tuvo claro esta oligarquía gobernante. La deuda era una cuestión de honor de la nación y no podía no pagarse. A tal punto que, en esto cabe destacar, no tenían problema en poner la suya, que bastante hacían, porque pagaban muy poquitos impuestos, para solventar la deuda. Cuando Pellegrini vuelve a la sala y ve cuánto aportaba cada uno y lo que recaudó, dijo: bueno, ahora sí soy presidente. Yo, profe, tengo una duda también. No sé más, tipo, a toda la jugada de 200 IQ que tuvo Roca, ¿a dónde quedó él cuando asumió Pellegrini? ¿Tuvo otro puesto en el Estado o quedó ahí? Roca sería ahora, cuando asuma Pellegrini, ni más ni menos que el ministro del Interior. Okay, claramente gracias. Roca vuelve a gravitar políticamente.
fue el retorno a la política de Roca, por decirlo de alguna manera. Porque cuando termina la presidencia y entrega el poder a Juárez Celman, Roca se rajó. Se fue una temporada de descanso a Europa. No es fácil gobernar este país, gobierne quien gobierne. Cuando volvió de Europa es cuando ve que Juárez Celman le había copado el partido y que esto era un desastre. Ahí fue donde la revolución del parque es lo que lo vuelve a meter en el campo de juego político. Profesor. Adelante. ¿Por qué se habla de revolución y no de un intento de golpe de Estado? Porque por lo que parece es un intento de golpe de Estado, eso, más que una revolución. Más allá de que después no tomaron la casa y todo eso, pero la idea en principio indica eso, al menos desde mi punto de vista. Lo que pasa que estos gobiernos, si bien eran constitucionales, estaban asentados en una estructura política en la cual el pueblo no votaba. Entonces, estos gobiernos eran legales pero no legítimos. Y se la denomina revolución porque uno de los objetivos de la misma no era solamente producir un cambio de gobierno, sino precisamente lograr la purificación del sistema electoral. De allí que lleven el nombre de revolución. Bueno, si vos lo que pretendés es simplemente voltear un gobierno para ponerte vos y gobernar para los intereses de los que te apoyan, ahí sí estamos hablando de un golpe de Estado. Pero el objetivo de este movimiento de 1890, como será el de 1893 y el de 1905, será mucho más profundo que un cambio de gobierno. Lo que buscarán es un cambio de régimen político, de allí el término de revolución. Está bien, muchas gracias, profesor. Esta doctrina luego sería desarrollada por Hipólito Yrigoyen, la teoría del abstencionismo revolucionario, durante la década de 1890 y de la primera década del siglo XX. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero de hace un rato, porque no me quedó claro, cuando se aplica la cláusula constitucional, ¿fue el Congreso que declara cesante a la mayoría de los diputados? Es la propia Cámara de Diputados constituida en minoría, la que intima a los que no fueron a que vengan a sesionar. Los que no vinieron a Belgrano, vengan y den quórum para sesionar. Como no vinieron, la propia Cámara, es la propia Cámara la que está legitimada, no es necesario que intervenga la otra. Es la propia Cámara la que declara cesantes a los diputados que no dieron quórum. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, como les venía diciendo entonces, renuncia Juárez Celman en agosto de 1890, el Congreso le acepta rápidamente la renuncia y lo reemplaza su vicepresidente Carlos Pellegrini. Y Pellegrini tuvo que enderezar el barco, enderezar la nave, diría un gran técnico de fútbol. En este sentido, a Pellegrini, como ya les digo, tuvo que hacer frente a la crisis de la deuda, producto del desastre de la administración financiera de Juárez Celman, de haber endeudado al país. Fíjense, cualquier coincidencia con lo que fue la década de 1990 y con lo que fueron los 4 años de macrismo con Juárez Celman, cualquier parecido no es una simple coincidencia. Es la política económica clásica de los liberales. Endeudarte y fugar. Endeudarla y fugarla. Y después, el que viene después es el que tiene que pagar los platos rotos. Será Pellegrini quien tenga que renegociar los términos de la deuda, porque prácticamente era impagable, y suscribir este empréstito forzoso, y sobre la base del ahorro y del trabajo de los argentinos, saldar la deuda que habían generado otros. En este sentido, va a designar a Vicente Fidel López como ministro de Hacienda y a Roca como ministro del Interior. Y
Pellegrini va a aplicar algunos de los principios que siempre defendió como legislador en defensa de la industria nacional y del proteccionismo aduanero. En efecto, Vicente Fidel López llevó a cabo una política proteccionista durante este periodo. Y a su vez también, durante el gobierno de Pellegrini, se liquidan las instituciones financieras a cargo del Estado Nacional para crear una nueva entidad, el Banco de la Nación Argentina, lo que hoy genéricamente denominamos el Banco Nación, como órgano que tendría en sus manos la administración del crédito y de los depósitos bancarios a efectos de sanear la economía del país. Ahora bien, ¿qué ha pasado con esta unión cívica, que es la que había protagonizado el intento de derrocar al gobierno de Juárez Celman? Luego de acusar la derrota durante 1890, en enero de 1891 se va a reunir su Convención Nacional, el órgano de representación de este grupo, y va a postular como candidato a presidente para las presidenciales de 1892 la fórmula Bartolomé Mitre-Bernardo de Irigoyen. En este sentido, era la candidatura oficial de la Unión Cívica. Sin embargo, quien va a desbaratar la candidatura de Mitre será nada más ni nada menos que el ministro del Interior, Julio Argentino Roca. Como yo les dije, Mitre se había ido a Europa, volvió de su viaje a mediados de 1891, y quien va a esperarlo al puerto a su retorno es nada más ni nada menos que Roca. Lo estaba esperando ahí, le dice: Bartolo querido, el país está en crisis, necesitamos un gobierno de unidad nacional, y no es conveniente que hagamos una campaña electoral en estas condiciones, y ¿por qué no hacemos una candidatura de unión nacional? Y todas esas alaberías baratas, a Mitre le encantaba. Ser el candidato de la Unión Nacional, ser el padre de todos los argentinos, todas esas cosas a Mitre le encantaban. Dice, pero claro, Roca, hábil político, dice, bueno, la presidencia es para vos, la vicepresidencia es para alguien nuestro. Y propone a José Evaristo Uriburu como candidato a vicepresidente. Es decir, el reemplazo de Bernardo de Irigoyen por José Evaristo Uriburu. Con lo cual, este acuerdo entre Roca y Mitre, entre la Unión Cívica y el Partido Autonomista Nacional, postula a la fórmula Bartolomé Mitre, José Evaristo Uriburu. Este acuerdo entre Roca y Mitre va a generar la ruptura en la Unión Cívica como partido político o como fuerza política. Porque, en efecto, la Convención Nacional va a aprobar esta fórmula y esto es lo que genera la ruptura. Por un lado, el sector conducido por Leandro Alem se va a separar y formará la Unión Cívica Radical, oponiéndose terminantemente al acuerdo entre Roca y Mitre, mientras que el sector mitrista formará la Unión Cívica Nacional. Ahora bien, frente a esta ruptura de la Unión Cívica, ya el general Mitre no podía ser el candidato de la Unión Nacional, con lo cual se va a bajar de la candidatura. Mañana vamos a retomar sobre esto, porque ya queda menos de un minuto. Como les venía diciendo, mañana vamos a desarrollar un poco más esta bolilla que viene, que es donde aparecen los partidos políticos modernos y la lucha por el sufragio. Así que dejamos acá, vamos a seguir mañana. Y si nos queda un tiempito, algunas preguntas que tengan sobre el parcial del titular. Por ahí en el último bloque lo podemos hacer. Ahora cuando se corta ya damos por terminada la clase. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si no, nos vemos mañana.